La última banca, un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano pentecostal. Mi nombre es Daniel Díaz y sean todos muy bienvenidos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en nuestro podcast La Última Banca. ¿Cómo estás, Daniel? Hace tiempo que no grabábamos, ¿ah? Hola Hans, bien, gracias al Señor. Bien, como dices tú, hace bastantes semanas que no grabábamos un capítulo. Volvemos a retomar, esperemos que tengamos una buena racha de capítulos grabados. Tenemos por lo menos un par de capítulos en mente, así que contento de volver a grabar, disfrutando también acá la vida, mi familia bien. El único problema que tengo es que estoy con el enésimo resfriado de la temporada o del año. Que aquí en la bella ciudad de York, si bien la ciudad es muy linda, el clima varía muy poco, pero ya son mis últimos meses por acá antes de volver a Chile, así que trato de no quejarme mucho. Pero todo bien, gracias al Señor. ¿Qué cuentas tú, Hans? ¿Cómo estás? No, todo acá, todo muy bien, muy expectante también por el episodio del día de hoy. Vamos a abordar un artículo, esto no lo hacíamos ya desde el año pasado, porque en estos últimos tiempos hemos visto que hay mucho tema social en las redes sociales sobre lo que es el tema trans. Por ejemplo, el pasado 31 de marzo tuvimos el Día Internacional de la Visibilidad Trans. El 17 de mayo pasado tuvimos el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Y el 28 de junio se va a celebrar el Día Internacional del Orgullo. Entonces tenemos una agenda muy potente, lo que hemos tenido este año, en lo que está relacionado a estos temas. Y nosotros queríamos abordar, siguiendo también la línea de los episodios que publicamos ya en agosto del año pasado sobre estos temas. Para esta entrega, nosotros tenemos un artículo, el cuarto artículo de esta publicación de los doctores Mayer, McHugh y Hurst, que tiene un título llamado Growing Pains, que son básicamente, está orientado a mostrar, a publicar, a orientar también sobre los problemas de la supresión de la pubertad en el tratamiento de la disforia de género. Y para eso vamos a definir, primero que todo, qué es la disforia de género. Daniel. Bueno, como decía Hans, estamos retomando artículos de los autores que seguimos nosotros en una seguidilla de 3 episodios donde abordamos el tema de la sexualidad y de la identidad de género. Ese artículo fue publicado en 2016, fue una especie de review que hicieron estos 2 autores, y el artículo que estamos viendo ahora, en el que se va a basar este episodio, se publicó al año siguiente, el 2017, con estos 2 mismos autores que seguimos en los episodios del año pasado, más un autor adicional. El problema que abordan es principalmente el tema de los bloqueadores de la pubertad o los tratamientos de la supresión de la pubertad para las personas que sufren la disforia de género. Así que vamos a ir viendo unos conceptos muy básicos. Pueden revisar el episodio 10 creo que era, donde nosotros abordamos el tema de la identidad de género, que creo que va a ser muy bueno para complementar este que estamos grabando. Pero para quienes recién escuchan un episodio relacionado, les voy a dar algunas definiciones muy básicas. La disforia de género, según los psiquiatras que se ciñen al DSM-5, que es un manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, se utiliza el término disforia de género para describir una patología en la que existe incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se asigna, entre comillas, y que va acompañado con un malestar clínicamente significativo, o un deterioro social o laboral, o en algunas otras áreas importantes del funcionamiento. Creo que eso es importante a la hora de diagnosticar a alguien con disforia de género. No basta con que la persona se sienta de un género diferente a su sexo biológico, en términos académicos o clínicos, esas definiciones se manejan, sino que tiene que haber un malestar clínicamente significativo y que pueda ser diagnosticable para que se defina
a la persona o se diagnostique a la persona con disforia de género. Eso creo que también lo comentamos, lo tratamos de aclarar cuando hicimos el episodio sobre la identidad de género. Hans. Sí, bien cortito, solamente para complementar lo que tú estás diciendo, no todas las personas trans tienen disforia de género. La disforia de género tiene un grado de profundidad mayor en cuanto al problema que representa. Entonces, ¿cuál es el problema con esta comunidad y que se planteó ya en los episodios anteriores que hablábamos de estos temas de sexualidad y género? Es que las comunidades LGBT y especialmente las comunidades trans sufren de tasas de, por ejemplo, de suicidios o de intentos de suicidio o de abuso de drogas o muchas cosas que están asociadas con una salud mental deteriorada bastante superior al resto de la población. Yo creo que esa es la preocupación principal de los autores que hemos estado siguiendo a la hora de escribir sobre estos temas. Hay una comunidad, hay una población puntual que sufre, que tiene problemas psicológicos reales, que tiene sufrimientos reales que lamentablemente muchas veces terminan en suicidio. Entonces, por eso es la preocupación y cuidado que se tiene que tener con esta población. El problema es cuáles son las soluciones que se ofrecen, y especialmente las soluciones que se ofrecen para las personas que tienen disforia de género. Como decía Hans en la intervención anterior, que no todas las personas trans están asociadas con la disforia de género, o sea, tiene que haber un malestar que realmente está generando una angustia que es clínicamente comprobable. El tema es que la solución que se ofrecen no están quizás a la altura del grado de profesionalismo que se espera quizás de los especialistas médicos. Aquí hay un tema bien complejo. Cuando estudiamos la vez pasada el tema de la sexualidad, de la orientación sexual, a pesar de que es un tema que se ha estudiado por bastante tiempo, vimos que los estudios no eran concluyentes. Habían problemas de diseño, habían problemas de muestreo, y con el tema del género era incluso peor. La cantidad de estudios que existen con el tema del género son incluso más pobres, y puntualmente con el tema que vamos a tratar en el capítulo de hoy, con la supresión de la pubertad, la cantidad de datos científicos con los que se cuentan son bastante pobres. Estudios concretos, bien diseñados, con buenas muestras en cuanto a tamaño, son básicamente ausentes o muy escasos. No hay un piso científico sólido como para ofrecer una ayuda profesional adecuada. Creo que es el problema principal. Hans. Sí, a mí me gustaría hacer un par de alcances antes de entrar de lleno en el artículo. Primero que todo, y tú ya lo mencionaste, esto es un tema serio. Es un tema de salud mental y que también que involucra a niños. Cuando Daniel habla de personas, habla de niños básicamente. Y eso es lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy, cómo se orienta, digamos, a un niño y lo que nos dice este artículo es cómo los niños son tomados para ingresarlos a un tratamiento donde hay una intervención radical en la adolescencia, o incluso antes de la adolescencia, para evitar que se manifiesten algunos eventos que son naturales, digamos, en el resto de la población o en la población general, pero que para estas personas se discute o se promueven como si fuera una ciencia ya más que probada y no es así. El segundo punto es que, ya lo habíamos mencionado, no todas las personas trans sufren de disforia. Esto está enfocado a la disforia de género, que es un grupo de personas que presenta un grado de vulnerabilidad mucho mayor a los otros grupos, incluyendo a las personas trans. Y esa vulnerabilidad hace que este sea un tema de preocupación pública y un tema de preocupación clínica también, como lo mencionó Daniel. Finalmente, queremos también dejar en manifiesto algo que hemos estado revisando nosotros en las redes sociales, en Internet en general, y tenemos también alguna publicación que vamos a ir ya al final del capítulo vamos a mencionar, que es sobre estos temas de las transiciones que son un tema clínico en ascenso. Y esto es algo que es bien delicado. Ya dicho esto, creo que podríamos ya ingresar de plano en el texto. ¿Qué te parece, Daniel? Sí, quería agregar un poco datos puntuales del tema de cómo este fenómeno de la disforia de género ha aumentado, que yo creo que va a ser el tema que vamos a tratar
con más detención en el próximo episodio. Queremos grabar otro episodio enfocándonos netamente en este fenómeno, pero quiero compartir algunos datos que da este paper, que está de más decir que los invitamos a que lo lean, que son solamente con unas 30 páginas. Tenemos los PDF en español por si a alguien le interesa y se lo hacemos llegar. Está súper interesante, no vamos a alcanzar a abordarlo completo porque están fuera de nuestra área de experticia muchos temas, pero están bastante digeribles, está escrito de una forma que sea fácil de entender. Lo que quería comentar es que uno de los problemas con el tema de la disforia de género es que hay muy poco estudio que permita entender cómo se genera. Existen pocas pruebas científicas que expliquen por qué algunas personas se identifican con el sexo opuesto o por qué las manifestaciones de la disforia de género infantiles en algunos individuos persisten en el tiempo y en otros no. De hecho, el mismo DSM-5 que le citaba al principio, en su definición, presenta que hay un porcentaje de personas que en el tiempo, por decirlo así, se reconcilian con su sexo biológico. Y especialmente esto ocurre después de pasar a la pubertad, cuando ya los órganos sexuales están bien desarrollados. Hay una definición del DSM-5 que dice literal que en los nacidos biológicamente como varones, la persistencia de la disforia de género oscila entre el 2,2 y el 30%. O sea, máximo 30% de los nacidos varones biológicamente persisten con este problema de disforia. Y para las mujeres, esto oscila, la persistencia de la disforia oscila entre un 12 y un 50%. O sea, hay personas que en el tiempo se reconcilian con su sexo biológico y la disforia de género desaparece. Entonces, ese es un dato que el mismo DSM lo aporta. Ahora, en cuanto a lo que decía Hans, el aumento, solamente un par de ejemplos voy a leer. La semana que viene, o en el próximo episodio que vamos a abordar este tema de forma más detenida, vamos a compartir también algunos gráficos, pero yo le adelanto algunos que estábamos mirando con Hans en unos papers más recientes. Los aumentos drásticos en cuanto a pacientes que se empiezan a diagnosticar con disforia comienzan como el 2011 y hay un aumento grotesco, ya casi exponencial, desde el 2014 en adelante. Es un fenómeno relativamente reciente este aumento tan repentino y tan marcado. Con reciente me refiero a no más de 20 años, 15 años, 10 años, incluso menos, que esto se empieza a hacer un fenómeno cada vez más común. Voy a leerle 2 ejemplos que los extraigo del paper. Dice: "El Servicio de Desarrollo de Identidad de Género del Reino Unido, que trata únicamente a menores de 18 años, informa que mientras en 2009 y 2010 habían recibido la derivación de 94 casos, en 2016 y 2017 la cifra aumentó a 1.986, un incremento relativo del 2000%. El servicio también informa que entre el 2009 y el 2010 recibieron 6 casos de menores de 6 años con disforia de género. Y en 2016 al 2017 la cifra de menores de 6 años escaló a 32 casos, un aumento relativo del 430%. O sea, este es un fenómeno que está aumentando dramáticamente, especialmente en la última década. Y otro ejemplo también que toman, de los que mencionan en el paper, en un artículo publicado en 2016, médicos de una clínica endocrinológica pediátrica de Indianápolis informaron de un aumento drástico desde el 2002 de la derivación de pacientes con disforia de género e indicaron que de los 38 pacientes remitidos entre el 2002 y el 2015, el 74% habían sido derivados en los últimos 3 años. O sea, el 74% de los pacientes que atienden desde el 2002 en adelante vienen desde el 2012 hasta el 2015. O sea, que el aumento drástico nuevamente viene en la última década. Los autores hacen hincapié en que la clínica no está especializada en disforia de género y que el notable aumento del número de pacientes visto en nuestra clínica en los últimos 3 años se ha producido a pesar de no haber cambiado la base de las derivaciones y de que nuestro centro no ha realizado publicidad específica sobre el tratamiento de pacientes transexuales. O sea que ese aumento es algo ajeno a la institución. Pero creo yo que este es un tema que vamos a tener que ver con mucho más calma, posiblemente en el próximo episodio, pero este es un fenómeno muy preocupante por las cosas que vamos a ver en este episodio y que está siendo cada vez más común. Hans. Sí, justamente lo que está ocurriendo con el tema de niños y adolescentes, que es algo alarmante.
Y así también lo presenta este artículo que nosotros estamos desmenuzando el día de hoy. Pero antes de entrar, digamos, en la parte más técnica, ellos definen qué es lo que es la pubertad. Entonces, una cosa que puede ser trivial, digamos, para los que ya han pasado por ese proceso, pero mirando hacia atrás y viendo la definición que presentan los autores del artículo, básicamente indica que son procesos de cambio que se inician en la preadolescencia y que están presentes en la adolescencia. O sea, son cambios constantes y ahí es donde se empiezan a generar la formación de estos caracteres secundarios, como la voz más grave, el desarrollo muscular en el caso de los hombres, incluso el famoso estirón que le llaman, también está mediado en este periodo de tiempo, en este periodo de la adolescencia y de la pubertad. También nos comentan y dicen que la pubertad no está completa sino hasta que el individuo tiene la capacidad física de concebir y criar hijos con éxito. Y esto es no menor porque no es solamente un tema físico, sino que también hay procesos psicológicos que van acompañando la pubertad hasta que la persona llega a su adultez. Entonces, básicamente lo que ellos hacen es definir qué es la pubertad. La pubertad es una etapa de cambio. Y esos cambios son cambios fisiológicos, cambios psicológicos también, por qué no decirlo, y están comandados estos cambios por hormonas. Si nosotros vamos y vemos lo más elemental y lo más visible, que es el desarrollo de los órganos sexuales, tenemos que este proceso se inicia en el cerebro, en una estructura llamada hipotálamo. El hipotálamo segrega una hormona llamada hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona se segrega de forma cíclica y en pulsos. Esto es muy importante ya que tiene que ver con la regulación de esta hormona. Entonces, de cuando en cuando, en forma cíclica, el hipotálamo emite ráfagas de esta gonadotropina, de esta hormona liberadora de gonadotropinas, que llegan a la glándula pituitaria y finalmente, cuando la glándula pituitaria se ve expuesta a esto, segrega otras dos hormonas, que son la hormona leutinizante y la hormona folículo estimulante. ¿Qué hacen estas hormonas? Estas hormonas estimulan el crecimiento de las gónadas, de los ovarios en la mujer y los testículos en el hombre. A medida que estas células en las gónadas maduran, bajo el estímulo de estas dos hormonas, la leutinizante y la folículo estimulante, comienzan a generar andrógenos o las hormonas sexuales masculinas, como por ejemplo la testosterona, y estrógenos, que son las hormonas feminizantes. Lo que hacen los análogos de la gonadotropina básicamente es controlar estos ciclos. Y ahí es donde viene el bloqueo de la pubertad. Y bueno, la supresión de la pubertad, como nos estaba comentando Hans, es el tratamiento que se ha estado administrando y que se ha estado promoviendo o recomendando a personas que tienen o que se les ha diagnosticado disforia de género. Recordemos que decíamos al principio que la disforia de género viene asociada con un malestar clínicamente significativo. Entonces hay un deseo de que esta persona pase esta etapa de la mejor manera posible y sin problemas que deterioren su salud mental. Entonces, el tema de los bloqueadores de la pubertad nacen en la década de los 80, creo que enfocados para niños que tenían pubertad precoz. Y luego parece que también se desarrollan para niñas que tenían el mismo problema. Y lo que les permitía a los médicos era retrasar la pubertad a estos niños que tenían pubertad que se les presentaba, por ejemplo, a los 8 años, y le permitían retrasar hasta que comenzaran el tiempo donde comienza la pubertad para la media de la población, que son los 12 o los 13 años. Entonces, por eso estos medicamentos retrasaban la pubertad y después el paciente podía comenzar la pubertad en un tiempo más acorde a la media de la población. Este fenómeno, yo creo, es el argumento que se va a utilizar y que se repite de forma muy frecuente cuando se hablan de estos tratamientos supresores de la pubertad, al decir que son reversibles. Yo creo que toman este ejemplo de niños con pubertad precoz, que después retoman el curso natural de la pubertad en la edad que corresponde. Creo que utilizan eso para llegar a decir que pacientes con disforia de género, que siguiendo el manual de unos científicos holandeses, que posiblemente Hans pueda describirlo después de mi intervención, la supresión de la pubertad en personas diagnosticadas con disforia de género comienza a los 12 años.
O sea, no es el mismo caso. Y esto también se le describe como reversible. Ese es un tema, creo yo, que es importante. Entonces, vamos a preguntas básicas en cuanto a la supresión de la pubertad y después le doy el paso a Hans. ¿Qué es la supresión de la pubertad? Bueno, la supresión de la pubertad es un tratamiento en concreto de reafirmación de género en niños y adolescentes con disforia de género. Y consiste en una terapia hormonal que evita el desarrollo normal de la pubertad. La supresión de la pubertad es como la primera etapa en estas terapias de reafirmación de género. ¿Qué se espera? ¿Qué es lo que esperan los médicos que recetan esto? Se espera que con la supresión de la pubertad, le parece a los médicos, una forma segura de pasar las tormentosas aguas de las percepciones infantiles de género cruzado y llevarlos al puerto seguro de una madurez en la que puedan vivir permanentemente en el sexo opuesto. O sea, esa es la idea, es como hacerlos pasar por este periodo tan turbulento que es la pubertad de una forma más segura y llevarlos al puerto que está al fin de la pubertad, donde ellos se puedan identificar con el sexo opuesto sin problema. Y esto yo lo encuentro por lo menos problemático, considerando que personas con disforia de género que pasan de forma normal la pubertad, sin tratamientos invasivos como son estos supresores de la pubertad, un porcentaje altísimo se reconcilia, por llamarlo de alguna manera, con su sexo biológico y desaparece el problema de la disforia. La tercera pregunta, ¿es seguro? ¿Son seguros los tratamientos que suprimen la pubertad? Y la respuesta que dan los autores de este artículo es que las pruebas sobre la seguridad y eficacia de la supresión de la pubertad son reducidas y se basan más en juicios subjetivos de profesionales clínicos que en pruebas empíricas rigurosas. En este sentido, estos tratamientos son todavía experimentales, pero son experimentos que lamentablemente se llevan a cabo sin control alguno y de una forma no rigurosa. Y creo que esto es lo más grave de todo este paper, que este tratamiento puntual que busca el bienestar psicológico de los pacientes son tratamientos que se pueden definir sin temor a equivocarnos como tratamientos experimentales. Y eso es gravísimo, porque se comienzan a administrar a niños. O sea, alguien a los 12 años sigue siendo un niño. Eso en cuanto a qué es la supresión de la pubertad, qué se espera y si es segura o no. Me gustaría que Hans nos haga una introducción un poco al protocolo holandés de este tratamiento que es la supresión de la pubertad y que es parte de los tratamientos de reafirmación de género. Sí, mira, bien interesante lo que tú mencionaste sobre este grupo holandés. Pero antes de entrar completamente en eso, quiero explicar más o menos cómo se inhibe o cómo se bloquea la pubertad desde el punto de vista de la mecánica y la importancia que tienen las hormonas que se les va a entregar a estos niños, básicamente. Lo que se hace es insensibilizar a la glándula pituitaria para que no pueda secretar las hormonas luteinizantes y la folícula estimulante. Y eso es lo que yo les había mencionado, que la hormona liberadora de gonadotropina se liberaba cíclicamente, llega a la glándula pituitaria y produce la liberación de estas otras dos hormonas. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se quiere ejercer? Como por ejemplo en este protocolo holandés publicado en el 2006, ¿qué es lo que se hace? Se entrega, se administra esta hormona liberadora de gonadotropinas. Y lo que se hace es justamente insensibilizar a la glándula pituitaria para que así no pueda secretar estas otras dos hormonas que finalmente llegan a las células de las gónadas. Dicho esto, y afirmando lo que decía Daniel, este tratamiento se ha vuelto como una especie de estándar dentro del abordaje de los pacientes con disforia de género. Está consensuado, pero no está comprobado. Y eso es lo que apuntan acá los autores. Entonces, en el sentido de este grupo holandés que nos presentan acá, es que se muestra todo un consenso como un protocolo altamente exitoso y que debiese ser tomado para poder aplicarlo en otros centros a nivel mundial para abordar a los pacientes con disforia de género cuando la presentan desde muy temprana edad. Y tiene algunos pasos
y son pasos bien delicados. Daniel ya decía que le entregan esta responsabilidad o esta decisión entre los padres, pero también le piden un consentimiento informado. Hay una situación ahí donde el niño tiene que expresar también este interés y él es un niño, es muy pequeño como para tomar una decisión tan importante. Sin embargo, dentro del protocolo piden el consentimiento informado a los padres, se administra un análogo de la hormona liberadora de la gonadotropina a muy temprana edad, por ahí por los 12 años se inicia el protocolo, hasta los 16. Y esa es como la primera etapa, digamos, de la detención del proceso natural de la pubertad. Y luego, a continuación, digamos, el protocolo dura años, no es que sea una sola administración y que ya nos deshicimos del problema, sino que esto tiene que ser en el tiempo. Imagínense, 4 años suprimiéndole la pubertad a un niño para que en algunos casos, como lo presentan acá los autores, pueda de alguna forma reconciliarse o esperar, digamos, mantener el proceso de la pubertad para que pueda tomar una decisión entre si va a hacer esta transición más radical o no. Bueno, pues en el protocolo holandés que nos presentan acá, ellos se van directo a la toma de decisión del niño, se respeta eso, se le da hormonas por 4 años, luego ya cuando tiene 16, ahí lo que ocurre es que se presentan, digamos, las evaluaciones correspondientes para la administración de la hormona que le va a dar los caracteres opuestos del sexo opuesto a ese paciente, a ese ya adolescente. Es decir, si hay una niña que quiere transicionar a niño, se le da desde los 12 años estos bloqueadores de la pubertad hasta los 16 años y luego se le administra la hormona masculinizante para que empiece ya a generar los efectos que tiene esa hormona en un varón. Básicamente así es. Y luego, cuando esa persona de los 16 llega a los 18 años, ya es un mayor de edad, ahí el protocolo indica que se radicaliza aún más esta intervención ya con una operación quirúrgica donde se remueven los órganos sexuales. Esto es muy radical. Y ahí ese niño o ese adulto ya a los 18 años ya debiese tornarse, en el caso que yo les di, de niña a niño, ya en un hombre prácticamente. ¿Sí, Daniel? Sí, para hacer un repaso rápido de lo que dijiste, Hans dice que el protocolo holandés sigue este paso. A los 12 se comienza a administrar, creo que es una vez cada 4 semanas, algo así, estos supresores de la pubertad que van bloqueando las hormonas masculinas o femeninas para ir suprimiendo el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Y a los 16, como dice Hans, comienzan a darle la hormona opuesta. O sea, es un proceso artificial más un proceso artificial. Primer proceso artificial es frenar la pubertad y el segundo proceso artificial es generar un desarrollo de características sexuales secundarias artificial también, que es dándoles las hormonas sexuales opuestas para el que transita de hombre a mujer o de mujer a hombre, y esa administración es de por vida. La administración de hormonas sexuales del sexo opuesto ya pasa a ser de por vida, porque no las pueden generar. Lo que se detiene, como decía Hans muy bien, es a los 18 años cuando está en la extirpación de las gónadas, de los testículos o de los ovarios. Como se sacan los testículos, como se sacan los ovarios, ya no hay necesidad de suprimir esas hormonas masculinas y femeninas, porque ya el cuerpo no las puede generar porque han sido extirpados los ovarios o los testículos. Creo que así es, me parece. Hans. Efectivamente, así es. Entonces, por esa razón no se suprimen más las hormonas que se producen naturalmente porque ya no se producen, porque se han extirpado los testículos o los ovarios. Pero el paciente va a necesitar ser administrado de por vida con las hormonas que no puede producir naturalmente, que se le están dando de forma artificial. Entonces, aquí hay cosas yo personalmente encuentro muy terribles. Hay operaciones que son cosméticas, por ejemplo, alguien que va en la transición de hombre a mujer, hay cosas que tienen carácter cosmético como ponerse pechos, por ejemplo, porque la administración de hormonas femeninas pueden generarle ciertos pechos,
pero a veces son muy pequeños, entonces pueden ponerse un poco más. Eso ya es cosmético. Pero hay cosas que son biológicas o que tienen impacto biológico, como son el quitarse partes, por ejemplo, sacarse el miembro masculino. Eso tiene impacto biológico, porque el miembro masculino no es solamente para la reproducción, nosotros también orinamos por ahí, por ejemplo. Entonces hay funciones biológicas que se ven alteradas con eso. Es un tema muy complicado, es un tema muy complicado porque, como les decía, estos tratamientos buscan que el malestar psicológico del paciente, que es la disforia de género, un malestar clínicamente significativo, se reduzca, pero tampoco hay como estudios que muestren que luego de todo este proceso de reasignación, el problema principal que diríamos nosotros que son una salud mental deteriorada, con índices de suicidio, de intentos de suicidio, de abuso de drogas y todo esto, muy superior al resto de la población, no hay estudios que muestren con claridad que después de pasar todo este periodo, todo este proceso, esos datos disminuyan. Por eso creo que es bastante preocupante todo. Porque si a las personas con disforia de género se les permitiera o se les diera un ambiente que un poco los mantenga alejados de estas terapias de reafirmación, muy probablemente un porcentaje importante de ellos, un porcentaje importantísimo diría yo de ellos, superarían esa etapa una vez que se empiezan a desarrollar las características sexuales secundarias, una vez que empiezan a desarrollarse de forma natural y biológica sus órganos sexuales. Muchos de ellos se reconcilian con su sexo biológico y el malestar desaparece, la disforia de género desaparece. Pero al someter a estos niños a una decisión tan crucial a los 12 años, para entrar en estos tratamientos, a muchos de ellos se les quita la posibilidad de reconciliarse consigo mismo, por plantearlo de esta manera. Se les quita la posibilidad de reconciliarse con su fisiología, con sus características naturales, y se los somete a tratamientos que son súper invasivos. Y tratamientos que una de las conclusiones que dicen los autores al final del paper, tratamientos que no están a la altura de la medicina moderna. La medicina moderna es muy rigurosa. Para que llegue un medicamento a nuestro hogar, para que llegue un medicamento a la farmacia, han habido años y años de estudio. De hecho, en este tiempo del COVID nos sorprendía a nosotros el hecho de que la vacuna se hubiese desarrollado de forma tan rápida. Fue todo un récord que la vacuna se desarrollara en cerca de un año porque el proceso de creación de una vacuna toma mucho tiempo y se necesitan muchos estudios y la medicina ha llegado a ser muy rigurosa para asegurar que lo que se nos está administrando no tiene efectos secundarios, cumple con lo que promete de cierta manera y que es beneficiosa para la sociedad y para la persona que la recibe. Pero con estos tratamientos hormonales, la crítica principal que yo creo que hacen los autores del paper, ellos dicen que son completamente experimentales, que no hay rigurosidad alguna en ellos. No hay rigurosidad alguna. Entonces, ¿pueden algunos de estos tratamientos estar asociados, por ejemplo, los niños con cáncer a los testículos, con obesidad, y con problemas óseos y con cuántos otros problemas? Ya dejar a alguien dependiente de una hormona para el resto de su vida es algo nefasto. Entonces, es muy complicado todo esto, es muy complicado porque más encima lo venden como un tratamiento reversible. El tema de la supresión de la pubertad es lo que más repiten, de hecho, es lo que más repiten que es reversible, que es reversible. Es como el mantra de los que defienden los tratamientos de reafirmación. Pero es muy complejo todo esto, es muy, muy grave. Y más grave aún, si consideramos lo que vamos a ver la semana que viene, es el aumento exponencial de estos casos. O sea, mayor cantidad de niños que están siendo sometidos a terapias que no conocemos sus consecuencias, que no conocemos cuáles son los efectos reales, o al final terminan ayudando con que mejore la salud mental del paciente, o lo están desgraciando físicamente y no están mejorando de manera alguna su salud mental. Entonces, es un tema muy complicado, un tema muy, muy grave, muy grave. Bueno, tú lo decías, el paper también lo dice claramente, que estas intervenciones pueden ser no solo innecesarias, sino que también pueden ser perjudiciales. También tocábamos el tema de, y lo discutíamos, sobre la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, se denomina FDA,
porque la FDA no ha permitido hasta ahora el uso o no ha aprobado el uso de análogos de la hormona liberadora de gonadotropina para el uso en disforia de género. Sí está aprobado para lo que es la pubertad precoz, pero no para este caso. Entonces ahí también hay un tema que ya lo comentábamos, que esto está estandarizado, está consensuado, pero no está comprobado. Y ahí bueno, los autores del paper sacan algunas conclusiones y también critican el protocolo holandés del 2006, porque se postula como que si el paciente entrara en este proceso, en este procedimiento, y aparentemente se tilda como ejemplos exitosos, sin pensar que detrás de todos estos cambios hormonales hay una persona, hay un niño que se está convirtiendo en adolescente que se va a convertir en un adulto y que estos cambios también conllevan temas psicológicos que hay que acompañar al paciente. Entonces, en lo que es el trabajo o en estos grandes consensos, se toma como si fuera un camino seguro, ya lo mencionaba Daniel, pero en realidad no es tan así. Y también como si fuera un camino eficaz, cuando en realidad tampoco es tan así. Y aquí también lo mencionan los autores, hay mucho lobby. Se han sacado guías clínicas, como que apuntan a esto como si fuese un estándar ya casi y que todos debiésemos ojalá tomarlo. Y creo que hay que darle una vuelta. Y estos programas y estos trabajos son justamente para comunicar esto, que de repente los medios pintan todas estos protocolos, todas estas situaciones como algo seguro, como algo eficaz y en realidad no lo es. Y también existe esta tendencia tan grande que mencionaba Daniel, que es ineludible, ya a este punto, por los datos que se obtienen, que se han obtenido, que no son muchos, o sea, los casos no son muchos, pero ya se registra que hay un aumento importante en estos casos y que a esos niños se les va a someter a situaciones complejas como esta sin darle la oportunidad de reconciliarse con su sexo biológico. Y eso es algo grave. Ya para ir terminando, creo yo, esta parte, sí, quiero dar el pase a Daniel, pero sin antes también considerar que puedan ustedes leer este artículo. Está en español, vamos a dejar el link, está abierto, lo pueden bajar y lo pueden leer. Hay muchas consideraciones que nosotros no abarcamos el día de hoy. Está en un lenguaje ameno, van a poder entenderlo bastante bien. Y nuestra invitación es que ustedes puedan leerlo y hacerse un criterio, básicamente. Al igual que como lo hicimos con los episodios anteriores cuando abordábamos estos temas, es bueno leer, es bueno informarse y de ahí generar un criterio y poder también conversar sobre esto, porque aparentemente hay una especie de ola que intenta convencer que este es como el único camino que hay y no necesariamente es así. Y también recordar lo siguiente, es que detrás de esto hay una persona, hay un niño que está sufriendo, hay un niño que no se siente con el sexo biológico que es y eso también hay que tratarlo. Daniel. Una de las cosas que me molesta un poco y que me incomoda cuando se habla de este tema es que se asume con tanta naturalidad como que sexo biológico y género son dos cosas completamente independientes. Cuando hablamos en el episodio que hablamos de la identidad de género, decíamos lo relativamente nuevo que es esta idea de género como algo independiente del sexo. La primera vez que se empieza a hablar de esto son como en la década de los 50, 60. En términos académicos fue el tristemente célebre Dr. Money, que tuvo de paciente a dos gemelos, o a un gemelo, que, cuento corto, como dice Zabaleta, terminaron los dos suicidándose. El gemelo que lo criaron como niña, que después descubrió que era hombre, David Raymond, él y su hermano gemelo terminaron quitándose la vida. Él fue el primero que utilizó el término género en una publicación científica. Y la otra que fue desde las ciencias sociales, moviendo la idea del género como algo independiente, como algo cultural, como una construcción social. Una de las primeras creo que fue Simone de Beauvoir, en su famosa frase de su libro El segundo sexo, cuando dice que la mujer no nace, sino que se hace. Y de ahí hay todo un desarrollo desde las ciencias sociales en la idea del género, llegando a otras autoras como Judith Butler y todo eso. Eso lo comentamos en el capítulo anterior, o sea, en el episodio número 10 creo que fue. Entonces cuando se asume eso, como que lo biológico fuese solamente el cascarón. Hay como un dualismo griego ahí. Y como que mientras yo detengo el desarrollo de características sexuales secundarias al suprimir la pubertad,
como que eso no tiene efecto alguno en la parte emocional o en la parte personal, no sé si se entiende la idea. Como que simplemente yo estoy frenando el desarrollo de ciertas características sexuales secundarias que ocurren en la pubertad, pero no estoy suprimiendo otras cosas que tiene relación con el desarrollo psicosocial del individuo. No sé si me entiende, Hans. Como que no se considera ese posible daño. O sea, que simplemente estoy retardando que a este chico se le ponga la voz gruesa y que se le empiecen a desarrollar la musculatura o los huesos de una forma diferente, pero es como que si fuese solamente eso, como que fuese solamente lo físico y no hay un tema también neurológico, no sé. Como que eso es lo que creo yo que no se considera. El daño creo que es importante. Lo biológico está completamente ligado a la expresión cultural o social que esta gente define como género. Yo creo que están íntimamente relacionados. Esa separación, como que el género es algo maleable y completamente cultural, y el sexo está por otro lado, yo creo que es completamente artificial. Ambas cosas están íntimamente relacionadas. Entonces, al suprimir la pubertad, afectó la parte física y también la parte emocional, la parte psicológica. Eso quería comentar. Bueno, yo creo que ya es tiempo de ir terminando y prometer para la semana que viene, o para el próximo episodio, no sé cuándo lo grabemos, analizar este tema del crecimiento exponencial de los casos de niños con disforia y el posible rol que pueden jugar ahí los padres, creo yo, que eso es un tema bastante complicado. Hans. Sí, mira, tú decías todo este comportamiento también psicológico, estas situaciones psicológicas, pero también hay un tema no menor que, desde el punto de vista mecanístico biológico, claro, tú puedes dar y entregar una hormona y ver que esta hormona interactúa con un receptor y funciona bien. En este caso, de repente se pinta en el concepto de que lo que es reversible. Es como, yo le pongo la hormona, no importa, listo, después no le doy y todo queda bien. Como que todo quedara perfecto. Y esa situación, al no darse, al ser un sistema tan complejo, los sistemas biológicos, y si ahora dentro de ese sistema biológico, no es solamente la hormona y el receptor, a eso voy yo, sino que esto está embebido, está dentro de lo que es un organismo, lo hace muy complejo. Y no cualquier organismo, es un ser humano que nosotros consideramos que también tiene razón. Entonces, hay todo un aspecto psicológico de cómo se abordan estos temas. No es como un interruptor de prendo la luz y apago la luz, sino que es algo más complejo también y tenemos que pensarlo de esa forma. Bueno, desde mi perspectiva, más que todo agradecer que nos estén escuchando. Vamos a grabar otro episodio enfocándonos en estos datos la próxima semana o en una próxima ocasión. Les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado y nos vemos en otra oportunidad. Daniel. Yo también me voy despidiendo, pero antes de despedirme también quiero comentar y recomendar a los que estén interesados en este tema de los tratamientos para personas con disforia de género. Hay dos personas que me llamaron mucho la atención hace un par de meses atrás, o hace un poco tiempo, un mes atrás quizás, y que he estado empezando a seguir por Instagram. No recuerdo ahora los nombres de las cuentas, creo que uno es transfachero y el otro no recuerdo su nombre. Pero son dos personas que hicieron la transición de mujer a hombre. Y están bien metidos en el activismo, pero no en el activismo al que estamos nosotros acostumbrados, ese activismo LGTBQ, el Q es de queer, muy de izquierda, sino que es todo lo contrario. De ellos son bastante más de derecha o liberales y están muy en contra de estas terapias de reafirmación. Y es bien interesante porque son personas que sufrieron el proceso y que están viviendo con las consecuencias del proceso. Físicamente ambos parecen hombres, o sea, cualquiera que los ve piensa que son hombres biológicos. Ellos se identifican a sí mismos como hombres trans, o sea, no tienen problema con esa identificación, pero sí son muy conscientes de lo que se vive en estas terapias, de la parte no bonita que no cuentan, porque cuando se hablan de este tema de las personas trans, los hablan con una liviandad, como si no hubiese malestar psicológico asociado, como si estos tratamientos fuesen lo menos invasivos posible, como si estos tratamientos, como decíamos, fuesen reversibles.
Y no, y ellos te muestran la verdad que se vive en ese mundo y con las consecuencias que viven después de pasar todo el proceso. Sería hasta interesante entrevistarlo. En una de esas se animan y graban un episodio con nosotros. Voy a hacer el intento de contactarlo, si alguno se anima a hablar con nosotros y que nos cuente un poco de primera mano lo que es toda esta transición y lo que es todo este proceso. Así que eso, Hans. Yo me despido también. Agradezco la atención y el tiempo que nos han dado y los dejo invitados para el próximo episodio. Y si sacamos la entrevista, ya serían 3 episodios de corrido, justo para este mes, vendría perfecto. Y Hans, yo creo que cierra él y da el WhatsApp de la última banca para que, si es que alguien se anima y nos manda algún mensaje, alguna pregunta o alguna sugerencia de contenido. Eso, un abrazo y Dios les bendiga. Sí, estamos esperando que nos lleguen más mensajes vía nuestro WhatsApp. Voy a dejar el WhatsApp abajo para que nos envíen los mensajes o comentarios, lo que ustedes gusten. Los podemos también reproducir si ustedes quieren. Nos envían un WhatsApp de 1 minuto más o menos sobre el tema que ustedes estimen interesante y nosotros lo podamos comentar también en uno de nuestros episodios. Por mi parte me despido, espero que tengan una excelente semana. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, Daniel. Este fue un nuevo capítulo de La Última Banca. Los esperamos la próxima semana.